Ahí sí. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? Queda poco, muy poquito. Queda poquito. Me imagino que ya deben estar más tranquilas, ¿no? Más tranquilos. Yo estoy revisando sus borradores y hasta el momento estoy tranquilo. Se nota todo el trabajo que hicieron. Ya. Se ve el PPT, ¿cierto? Sí, se ve. Gracias. Bueno, ¿qué va a ser esta última evaluación? Es de lo que trata la clase de hoy, que es la última clase, además de investigación educacional. Yo tengo que socializarles sus notas eh, y ponerle esta última que es la de esta exposición. ¿Y en qué va a consistir en esta exposición? Que es una mini exposición, porque es entre 3 a 5 minutos de forma individual, en los cuales ustedes tienen que dar cuenta de lo que vamos a ver en este último módulo, que es lo concerniente a la cientificidad y la congruencia en el proceso de investigación. Es decir, lo que hemos estado realizando ustedes en sus trabajos de síntesis, lo que hemos estado abordando durante todo este tiempo en investigación educacional, y es de alguna manera, como yo dije por ahí, es como un torpedo lo que vamos a ver ahora. Porque si ustedes logran como comprenderlo ahora, después lo pueden decir con sus propias palabras y no habría problema. En el caso que quisieran profundizar más, pueden remitirse a la Biblia, que es la metodología de Hernández, que yo se las compartí en Classroom junto a este PPT. Y la idea es que en Zoom, ¿cierto? De forma individual vayan, yo voy a disponer un consolidado para que se puedan inscribir, vayan exponiendo y ustedes opcionalmente ocupan un PPT o no, pero ¿qué es lo que el contenido que tiene que tener? Son estos elementos claves que procuran la cientificidad y la congruencia en la investigación. Y que ya lo hemos visto, ¿no? Hemos hablado de esto cuando hemos estado aplicando el APA, cuando hemos hecho los instrumentos de recolección, eh, cuando han elegido ustedes un criterio de rigor científico para procurar la credibilidad. Es todo lo que hemos estado haciendo, ¿cierto? Pero aquí es eh, no explicarlo en base necesariamente de una investigación, de su investigación de síntesis, sino que lo que tienen que explicar o decir con sus palabras de manera individual es dar cuenta de este triángulo de la cientificidad que hace que una investigación sea científica, ¿me entienden? A eso vamos con cientificidad. ¿Ustedes qué entienden? A ver qué me dice cuando yo digo cientificidad. Procurar la cientificidad. ¿A quién se le ocurre algo? ¿A quién se le ocurre algo cuando hablamos de cientificidad en la investigación, de procurarla? ¿Por qué ustedes creen que se tiene que tener esto tan presente al momento de realizar una investigación? El procurar la cientificidad en esta.
Cri, 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 cri. ¿No tendría que ver con la metodología que se Claro, utiliza? claro, en parte, ¿cierto? Tiene que ver con la metodología. Mm, que Cuando tenga hablamos correlación del como... criterio exacto, cuando Andrea dice metodología sí, porque el criterio de rigor científico, ¿se acuerdan? Que era uno de los subapartados que contempla la metodología, habla de que para procurar que exista una coherencia entre las partes de la investigación, los conceptos, ¿cierto? Los objetivos, uno tiene que apelar, en el caso cualitativo, o a la corroboración estructural, o a la triangulación. ¿Se acuerdan? Que hablábamos de triangulación, por ejemplo, cuando utilizábamos más de un instrumento, por ejemplo, una entrevista y una observación, o una entrevista, una observación y una encuesta, y ahí ya se volvía mixto, pero esa es la triangulación, ¿no? Para poder corroborar el criterio de rigor científico, hay investigaciones que ocupan esta herramienta que se denomina triangulación. Y la corroboración estructural es la más simple porque consiste en que al ser revisado el documento, cuando uno comienza leyendo desde el planteamiento, con su objetivo, hasta llegar a los resultados, están los mismos conceptos desarrollados, ¿cierto?, en forma coherente, de acuerdo a la investigación. Entonces, eso es como lo que lograron la mayoría de sus trabajos de síntesis, ¿no? Por medio de la corroboración estructural, que los conceptos se sustentan entre sí. Ese era el criterio y claro, Andrea tenía razón. Una de las partes del triángulo virtuoso para procurar la cientificidad es el criterio de rigor científico que está inserto en la metodología. Y la metodología en sí es, eh, ¿cómo se llama?, uno de los portentos para procurar la cientificidad en la investigación. Y estaba también la validación del juicio experto, ¿recuerdan? Y esa validación de juicio experto es la que hemos estado haciendo con Lore, retroalimentando sus investigaciones, por ejemplo, o las investigaciones, y qué es lo que hace la comunidad académica para legitimar una investigación que se está publicando. Entonces, tiene que ser sometida a revisión de expertos, de otras personas que se manejan en las áreas metodológicas o de contenido, para poder legitimar esa publicación. Entonces, en ese caso, la validación del juicio experto se hace, por ejemplo, en el instrumento de recolección, cuando ustedes hicieron sus pautas de preguntas para la entrevista, o los grupos focales, o sus pautas de observaciones, o Mabel cuando hizo sus instrumentos cuantitativos, eh, el grupo Mabel, sus instrumentos cuantitativos, ahí lo que hicieron fue, al consultarme a mí, que yo se los validara, ¿cierto?, de manera estructural, cómo tenían que estar las preguntas ordenadas, dirigidas, eh, y la validación final, que es la entrega, por ejemplo, del documento de trabajo de síntesis, o en el caso cuando alguien va a publicar en una revista científica, que las hay de investigación en educación, ¿cierto?, en ciencias sociales, de investigación, cuando uno está en ese momento antes de publicar, tiene que ser sometida a un comité de distintas personas que revisan ese paper, ese artículo, que emanó de una tesis, que emanó de alguna investigación, que emanó de algún proyecto. Entonces, siempre para procurar la cientificidad está también ese criterio, ese elemento que es la validación del juicio experto, que sea para legitimar los instrumentos de recolección que se utilizaron en el trabajo de campo y el documento en su conjunto, en el cual se traduce finalmente la investigación. ¿Ya? Y lo que es sabido y ultra sabido, el correcto uso de las normas APAS, que sabemos son lateras y colonizantes, porque vienen de la Academia Americana, pero de alguna manera procuran el orden del formato y evitan, como dice aquí, el plagio, reconoce la autoría de las referencias,
Y además ustedes pueden explicar que esto ayuda a que los argumentos se fortalezcan, por ejemplo, el marco teórico, ¿ya? Eso. ¿Se entiende más o menos? Es esto lo que tienen que explicar con sus propias palabras. Es como decir lo mismo que yo he dicho, así como, pero con sus propias palabras, después de haberlo obviamente entendido. Consultas, preguntas, por favor. ¿Están claros? ¿Claras? Ya, yo supongo que sí. Ya, ¿y por qué es importante que yo, el profe, les cerremos este proceso de este ramo de investigación educacional con esta síntesis de contenidos que se refieren a la cientificidad, a procurar la cientificidad y la corroboración de las partes de una investigación? Porque yo me imagino que ustedes, como futuros docentes, y luego quieran seguir educación continua y estudiar posgrados o seguir perfeccionándose, la investigación siempre va a estar presente. Siempre va a ser la manera en que van a ser evaluados, evaluadas para cursar algún posgrado, diplomado, curso, y además es la manera en la cual no solamente se hace este triángulo virtuoso de estos elementos de la cientificidad, sino que también se hace un triángulo virtuoso en torno al docente, que además de ser docente, es investigadora, es investigador, es decir, que está constantemente actualizando los contenidos y las necesidades contextuales educativas. Entonces ahí también se genera un triángulo virtuoso en cuanto al individuo docente que maneja destrezas de investigación. Y yo creo que ustedes la han logrado sobresalientemente eh, hasta el momento, porque lo que he leído en las metodologías es que entendieron lo metodológico, o eso, o eso a mí me queda claro al leerles, eh, y eso es lo que tienen que sentirse seguros y explicar qué es lo que está aquí, ¿no? Entonces, de qué está compuesto este triángulo virtuoso para procurar la cientificidad de la investigación. Correcto uso de las normapas, que incluyen la citación y la referenciación, en el caso de evitar plagios y reconocer autorías. Ahí ustedes, si quieren, detallarán que además existen citas textuales y citas parafrásicas, no sé, lo que sepan sobre normas APAS y por qué es importante considerarlo para procurar la cientificidad en la investigación. Después otro criterio, ¿cierto? Otro elemento que deberían referirse es el de rigor científico, y en este sentido es el de credibilidad, que se obtiene por medio de la corroboración estructural o la triangulación. Si ustedes quisieran profundizar más al respecto y nombrar otros criterios de rigor científico que están pues, en el libro de Hernández et al., ustedes también pueden profundizar ahí, pero al menos aquí están ejemplificados algunos de los criterios de rigor científico, que además hemos aplicado en la metodología, por ejemplo. Y por último, la validación de juicio experto, y aquí ustedes explican que aquí esa validación se pide, se solicita en el momento de la confección de los instrumentos de recolección de los datos, cuando uno hace una pauta de preguntas, cuando uno hace una encuesta, en fin. Y además, la validación de los comités para las publicaciones, o en el caso de una tesis, los profesores guía, los profesores correctores, eso. Son como los elementos que procuran la cientificidad en la investigación. ¿Se entiende? Sí, yo creo que sí, que lo saben todo, en verdad, en el fondo. Sí, cualquier consulta, denle.
Ninguna pregunta es mala, acertada, no acertada. Yo tengo dos preguntas. Monse, adelante. Eh, al momento de hablar del criterio de rigor científico, ¿tiene que ser ambas o nosotros podemos elegir de acuerdo a nuestra investigación? Sí, sí. Claro, yo ahí se las pongo como ejemplo, como correlación estructural, podría ser triangulación y otras que hay, pero con una que expliquen una basta. Ya, y lo Sí, otro en cuanto a la validación del juicio, sí, eso no me queda como que me confundí. Entiendo que es ya. como de los Pregúnteme nomás. instrumentos que nosotras como elegimos o conocimos, pero no entiendo, no comprendo eso. Ya. Que, por ejemplo, usted en Montserrat, ¿cierto? Eh, futura docente, adscribe a la Universidad de Playa Ancha en lo institucional, ¿no? Es su adscripción institucional, ¿o no, Monse? Ujú. Ya, entonces su producción científica, o sea, su investigación que hizo con la Andrea, que hizo con la Eileen, ¿cierto? Con la otra chiquilla, está circunscrita en un círculo académico. Este círculo académico es el que valida su investigación. Mm. Entonces, en el caso de la universidad es así, pero en el caso también de cuando usted vaya a publicar en alguna revista de investigación, de educación, también para llegar a publicar en esa revista va a verse como enfrentada a la validación de un comité que le va a decir si su artículo está bien o no está mal, escrito o planteado, ¿entiende? Entonces, es en los espacios donde está donde converge la investigación, sea en la universidad, que es donde se produce la investigación, sea en, ¿cierto? En otras instancias conocidas, como las publicaciones científicas que pueden hacer ustedes, por ejemplo, de estos trabajos de síntesis, ustedes pueden después desprender un artículo. Y ahí eso ya es como desafío para cada grupo. Y ese artículo que desprendan de su tesis, yo con la Lore nos podríamos jugar para que lo publiquen en alguna revista, lo que les va a significar pura beneficio para su currículum para salir de la universidad. Entonces, a eso se refiere con la validación de juicio experto, tiene que ver con los circuitos, los círculos de aprobación, de retroalimentación, de la producción de esas investigaciones, eso, ¿me entiendes? Sí, No sé. ahora sí, ahora sí. Claro. A ver, por ejemplo, otro caso, eh, cuando, para todo, ¿no? Por ejemplo, eso era un ejemplo que quería hacer, pero que está por otra línea, pero que va para allá. La investigación, porque además es necesaria que ustedes como docentes la manejen. Porque además de actualizar las prácticas educativas y cuestionarlas y retroalimentarlas, la investigación está muy vinculada con los proyectos, con la formulación de proyectos, ¿ya? Entonces, en el plano de las ventajas, estoy hablando de saber destrezas de investigación, como ven, son puros beneficios, porque además estas destrezas les permiten a ustedes innovar en la práctica educativa y si en el caso que estuviera difícil la pega, encontrar pega, generar proyectos ustedes. ¿Y cómo se generan los proyectos? Siguiendo la misma estructura que una investigación. Por eso es ahí la importancia, ¿no? Es para investigar, después uno puede saber formular proyectos de mejor manera. Porque cuando uno formula proyectos, por ejemplo, ¿qué te piden? Te piden objetivos, objetivo general, objetivo específico.
pero antes que piden también una contextualización, una problematización, ¿cierto? Entonces también es beneficioso porque le sirve la estructura que tiene la investigación para la formulación de proyectos, con variaciones, dependiendo de la entidad a la cual uno va a concursar ese proyecto, pero hay que, ¿cómo se llama?, adecuarse a esas licitaciones, a esos concursos, pero por lo general la estructura es muy parecida, ¿no? Generar objetivos, eh, procurar resultados. Felipe, adelante. ¿Cómo está? Profe, bien, ¿y usted cómo está? Bien. Qué bueno. Profe, yo tenía una duda sobre el tema de la disertación de la próxima semana. Quizás yo entendí mal, o al menos estoy asociando mal, el tema del criterio, el criterio de rigor. ¿Mm? Pero igual tenemos que hablar, por ejemplo, como que existe un problema que origina la investigación, que ese problema está situado, que es contextualizado, que presenta variantes y cómo nosotros podemos influir en esas variantes. ¿Eso también se habla o nos cernimos solamente a los puntos que estamos mencionando ahora? ¿O no? Ah, pero estupendo si logra como vincular o profundizar respecto de la reflexión que me acaba de hacer, en cuanto que Mm, al ser la investigación situada, esta credibilidad o esta corroboración que se obtiene eh, está soportada en los conceptos, pero obviamente también esos conceptos fueron modificándose, como en el caso de ustedes después quizá apareció nuevamente un concepto que tenían antes visto, pero que lo habían dejado. O sea, si es capaz uno de explicar y explayarse en cuanto a esto, en cuanto a eso, y relacionar los criterios de rigor científico, obviamente es mucho mejor. mm, Riqueza, porque da cuenta de que entendió en profundidad esto. ya, bueno. Sí, esa era mi duda. Gracias, O sea, profe. si en el caso de ese momento usted me dijera eso, yo le digo, está bien, Ya, profe, bacán. ¿me Gracias. entiende? Y Sí, como sí. está listo en eso. Porque a lo que apuntó es que esta corroboración estructural, o es lo que yo entendí al menos, ¿sabes? Que es que este criterio de rigor científico eh, está sometido a cierto como parámetro, pero que en la práctica hay conceptos que, que soportan la investigación que a veces se reconstruyen, se resignifican eh, debido a la misma aplicación del trabajo de campo, ¿no? Entonces, eso es correcto, y es correcto porque está como en el marco de la investigación, en el relato de lo que sucedió, al entender que una investigación es por eso se dice que el diseño es transversal, ¿no? Fue como que uno entró en una burbuja durante ese periodo y estuvo realizando, germinando la investigación. Entonces, a eso se refiere, es como entrar al laboratorio. Claro, porque al fin y al cabo, como que ese mismo, ese criterio de rigor, que me da por decirle rigor científico, se sustenta con la misma investigación. Pues, como que, yo sé, entonces, si no hablo como del planteamiento del problema o no lo contextualizo, como que el criterio, no sé si es más débil o habrá como otra característica Claro, para enfocarlo, no exacto. sé. Ahí apuntó a un punto muy bueno, que es que cuando no se logra el criterio de rigor científico. Y esa operación que es partir como de lo dialéctico, de lo contrario, también es buena para explicarlo. Que cuando no se lograría el criterio de rigor científico. Cuando, por ejemplo, ya está el experto, ya está el experto leyendo la investigación de la persona que la produjo y se encuentra que ya lee los objetivos, el planteamiento, ¿cierto? Todo, y se va al marco teórico y encuentra conceptos que no tienen vinculación con el objetivo ni con los planteamientos, conceptos que quizá no solamente no tienen relación, sino que no están bien estructurados en coherencia con las problemáticas, en el caso de que se incurra en malas redacciones, que es por eso tan importante aprender a redactar bien, porque al redactar mal se está perjudicando entender el mensaje del contenido, o sea, lo más básico.
Entonces la redacción también está ahí dentro de la corroboración estructural, ¿no? Por eso es como imaginarse una masa densa, la corroboración estructural. Una masa densa que uno al entrar a leer la investigación tiene que encontrarse, ¿no? Y eso, esa masa densa está con conceptos que se rompieron, que chocaron entre sí, que se transformaron, pero están en coherencia, están en cohesión. Entonces, la coherencia, por ejemplo, también podríamos decir que opera dentro de la corroboración estructural, porque la coherencia tiene que ver con el contenido de la investigación. Es decir, que si yo partía hablando de una problemática, cuando llegue a los resultados, esté respondiendo a esa problemática y no me haya ido del todo hacia otro tema. Porque, claro, la investigación cualitativa, por ejemplo, es tan flexible que a veces puede llegar a modificarse completa, porque el trabajo de campo no fue lo que se esperaba o distintos factores, o el trabajo de campo levantó otros conceptos. Entonces, en ese caso, claro, se entiende, pero aún así tendría que estar explicado, tendría que estar eh, narrado que sucedió eso en la investigación y esa misma explicación, que es redacción, daría también una característica de la corroboración estructural. Claro, sí, sí, sí la ¿Cuándo entiendo. más no se lograría la corroboración? Cuando eh, en el caso Quali es como muy delgada la línea, porque debido a lo que decía Felipe, debido al contexto, las investigaciones cambian, pero aunque cambien, hay algo esencial que las mantiene, ¿no? Que es la problemática de donde uno partió. Entonces, esa problemática, al llegar al final, al menos tiene que estar nuevamente eh, como tejida al, al relato, de manera que dé cuenta de que se cumplió con los resultados, estos fueron los principales resultados, estos fueron los principales hallazgos, eso. Sí, sí, tenemos consulta. Por ejemplo, no se atrevería nadie ahora como a hacer el ejercicio, de explicar esto, y quedaría listo. Como que si lo hace, que lo hace bien, como tiene el tiro la nota. Es como un concurso. No, creo que es mucho. Porque yo creo que igual lo han entendido. Pregúntenme si no, porque así se entiende mejor. Romina, Camila, Paula, Teosilla, Karen, Clamabel. Pregunten nomás. Aprovechen en la última clase. A las que les interesa la investigación. Quería hacer a todas. Ay, profe, yo tengo dudas, pero siento que ahora como no sé qué preguntarle, estoy en blanco. Ya, pero esté ahí un rato pensándolo y después me la dice, no hay problema. Voy a buscar un vaso de bebida que estoy seco y vuelvo. Por si mientras quisieran formular alguna pregunta, alguna duda. Muy bien.
Ya chiquillos, ¿están bien? Respiren. Ah, Profesor. díganme algo, cualquier cosa. Dígame. Bueno, en cuanto a esto del triángulo virtuoso para procurar la cientificidad de la investigación, en cuanto al correcto uso de las normas APA 7, es más que nada también por la importancia que tiene de darle como una base teórica a la investigación y dar a conocer también que hay otras personas que también están investigando en base a lo que uno ha investigado, que tampoco está haciendo un descubrimiento de algo nuevo, más que nada. Entonces, que existen otras personas que han investigado y en base a eso nosotros tenemos que referirnos a esos investigadores y obviamente dar a conocer su autoría en alguna investigación, y es por eso que se hace esto de la cita, para justamente evitar, como dice ahí, el plagio y reconocer la autoría de otros investigadores que han visto el tema. En cuanto a la validación del juicio de expertos de los instrumentos, también se puede hacer porque, como decía usted, también nosotros podemos, por ejemplo, enviar a profesores de la universidad que sean expertos en evaluación, por ejemplo, o en aplicar instrumentos, y pues, ellos en base a la observación, ellos pueden darnos un informe detallado de algunas cosas, algunas observaciones que a lo mejor que hay que modificar, que se puedan arreglar, y uno va mejorando y obviamente después sale un formato validado y ya, como se dice, fino, ya editado, que se puede utilizar. Y en cuanto al criterio de rigor científico, tiene que ver con los pasos que tiene la investigación, ¿cierto? Que como es como circular, ¿cierto? Que puede ir cambiando. A lo mejor los objetivos específicos que nosotros teníamos de la investigación, que nos guiaron en la investigación, pueden cambiar, pueden variar de acuerdo al contexto en el que nosotros nos encontramos, porque de repente puede ser donde es tan poco el tiempo que se utiliza para investigar, es difícil contextualizarse uno mismo con la realidad en la que está trabajando. Es como, podría decir, desde mi punto de vista, en la investigación que nosotros hicimos, por ejemplo, fue tan cortito el tiempo que fue difícil, por ejemplo, en la primera parte, más que nada, hicimos como la vinculación, como conocer las dinámicas del grupo, cómo trabajaban, los niveles de desempeño, las características del grupo, más que nada ver cómo se llama los niveles de aprendizaje que tenían, hasta dónde, por ejemplo, en matemática podíamos llegar y hasta dónde no, los límites para poder aplicar las actividades también. Entonces, por eso más que nada en el caso de nosotros nos centramos en ver la percepción que tenían los estudiantes en cuanto a la asignatura de matemática y los profesores de utilizar la tecnología en la asignatura de matemática y la robótica. Yo creo que eso tiene que ver con todo este triángulo virtuoso. Perfecto, Mabel. De hecho, con esto queda lista. Queda eximida porque me acaba de disertar los 3 puntos. O sea, ¿En serio, profe? le puedo poner la nota. Ah, ya, gracias por acá. Queda lista. Ya, gracias. Era eso. Qué bueno que lo hizo Mabel porque así era tal cual lo que había que hacer. Queda ejemplificado. No sé si alguien más quisiera aprovechar el tiempo para preguntar o quizá también para exponer. No es necesario que sepa explicar las 3, pero al menos yo ¿cómo se llama? Le voy colaborando, vamos como conversándolo, resolviendo dudas, si es que alguien quisiera. El objetivo de esto yo creo que es que ustedes salgan clarísimos de la importancia de la investigación,
en la docencia de la importancia de manejar las destrezas investigativas, en cuanto los faculta a ustedes para optar a mejores oportunidades, para contribuir de manera más esencial, sustancial a los contextos educativos, porque entre alguien, un docente que investiga y un docente que no investiga, el docente que investiga va a estar mucho más atento a las necesidades del contexto, y a veces no necesariamente terminando en una investigación escrita, publicada. A veces estamos investigando solamente cuando observamos algo que está sucediendo en un determinado espacio educativo, pero claro, para procurar lo científico se requieren estas tres, al menos estas tres partes, elementos de la cientificidad. ¿Consultas? Bueno, entonces hablábamos del criterio de rigor científico, la credibilidad, y la cientificidad está, ¿cierto?, de la mano de la congruencia, que la clase de las conclusiones, la clase anterior donde hablamos de las conclusiones, dijimos que antes de que ustedes escribieran sus conclusiones, era importante hacer este ejercicio de volver, ¿cierto?, de planteamiento, al marco teórico, revisar, que fue el ejercicio que han hecho y que hicieron ahora para esta entrega, por ejemplo, del trabajo de síntesis profesional. Y a esto se le denomina la congruencia, ¿ya? La congruencia entre las partes del documento de la investigación. Y estas serían como las partes sustanciales de una investigación en un documento, no ya escrito, llevado al texto. Por lo que la congruencia también es considerada dentro de la corroboración. Está en Classroom el libro de Hernández. Ustedes van al índice, y en el índice con un clic los lleva inmediatamente a, por ejemplo, la cientificidad, los criterios de rigor científico. Ahí tienen que ir a la parte que dice cualitativa, diseños cualitativos, y en distintas partes de ese apartado hay, profundizan cada uno de estos. Eso, no sé si hay más consultas. Va a quedar igual la grabación y el PPT. Y con esto cerramos el ramo, y yo les entrego esta semana sus notas y las voy a subir al sistema luego de socializarlas a ustedes. Que las tengo en un Drive, tengo que subirlas todavía. Eso, no sé si hay más consultas. Bueno, mañana vamos a las que están en trabajo de síntesis profesional, vamos a retroalimentar. Yo ya estoy haciéndolo y voy a estar hasta mañana en eso. Entonces, durante esos 15 minutos, retroalimentarles la entrega, señalarles los comentarios. Los textos van con comentarios, o sea, los documentos van con comentarios, así que tienen que abrirlo en el Google Doc que yo les voy a compartir, porque ahí van a encontrar los comentarios. En general, son muy pocas las cosas que hay que ir viendo de los trabajos que he visto hasta el momento, pero lo importante es que, y lo que les decía al principio, que me quedo tranquilo, es que se está logrando la congruencia. La congruencia en sus trabajos de síntesis profesional. Se está logrando la corroboración, se están logrando esas cosas, porque yo al leerlo, de pe a pa, de principio a fin el documento, tienen
¿cómo se llaman? Los conceptos, las ideas bien hilvanadas, bajadas en general. Así que eso igual me deja tranquilo porque siento que, no sé, hice la pega y ustedes también hicieron la pega. Pero para cerrar necesitamos esto para investigación educacional, que es otra parte, y que es fundamental que ustedes tengan presentes estos elementos. Eso, chiquillos, no sé si hay más consultas, si no, lo dejamos hasta aquí nomás. No hay problema. Profe, para la presentación, ¿qué día? Porque entré un poquito tarde, disculpe. Sí, no se preocupen, no lo hemos definido aún. Yo tenía pensado hacerlo la próxima semana. ¿Es posible? Ya. Yo por mi parte no tengo problema, pero no sé mis compañeros. El martes de la próxima semana, para que tengan una semana para... Me parece. Para que tengan una semana para resolver consultas, ver el video de nuevo, revisar el PPT. ¿Me parece? Dedo para arriba, dedo para abajo. Sí, a mí me parece. Ya. Y ahí les voy a compartir un consolidado con la distribución. Van a ser 5 minutos por estudiante, pero yo creo que en menos de 5 se puede hacer. Eso, chiquillos. Bueno, y si tienen un PPT o algo para presentar ese día, alguna lámina que sea, ustedes la tienen en ese momento abierta, lista para llevar y compartir. ¿Ya? Yo no les voy a pedir eso, Ya, como, profe. no se los voy a pedir como para mí insumos, ni que lo suban a Classroom, solamente es que les recomiendo quizá tener una, dos diapositivas nada más, y ahí como tener unos apuntes mientras van diciéndome sus palabras, como lo hizo Mabel, esto de los 3 puntos de la cientificidad. Eso, no sé si hay más consultas. Por mi parte no tengo preguntas, profe. Liz Taylors, ya. Para la próxima semana, en síntesis, no en investigación educacional, porque en investigación educacional vamos a tener esto, el integral 3. Para síntesis vamos a realizar el taller de expresión oral y como los detalles, los pormenores del ensayo de sus defensas para la semana, para estar preparados para la semana siguiente. ¿Sería este miércoles, profe? No, el próximo miércoles. Este El miércoles miércoles tenemos, 7, ¿no? claro, miércoles 7, porque este miércoles tenemos las tutorías de retroalimentación del borrador. Mañana. ¿Yanina? ¿El ensayo va a ser en el horario de la tarde o en la mañana? Ese miércoles, parece que mejor en la tarde, ¿o no? Ustedes ya están desocupadas. No sé, como ustedes quieran, como sea mejor. O sea, depende, nosotras sí, pero no sé si las demás. Ya. Para mí yo creo que sería mejor en la mañana, pero no sé si van a poder todas. Algunas compañeras terminan el 9 en la práctica, profe. 9. Ah, ya les queda todavía. Entonces mejor hagámoslo en la tarde para irnos a la segura. El miércoles en la tarde. Ya, ¿va a ser presencial o...? Eso estaba viendo. Yo creo que tiene que ser presencial. Ya, profe. Sí, lo más probable es que tiene que ser presencial porque
Es importante para hablar de expresión oral, para ejecutar la expresión oral, estar como in situ. Que es como pensar en qué van a tener sus presentaciones, quedamos en que cada grupo va a personalizar sus presentaciones, sus PPT, vamos a ver lo que tiene que tener la presentación, que es lo que acabamos de ver también, ¿cierto? Cuando hablamos de congruencia, que era planteamiento, ¿cierto? Planteamiento, marco teórico, marco metodológico, resultado y conclusión. Eso en esencial tiene que estar en las presentaciones de sus trabajos de síntesis profesional. ¿Ya? Eso. Oye, Janina, dale, no hay problema. Bueno, si no hay más consulta, lo dejamos hasta aquí. Espero que estén bien y me preguntan cualquier cosa. ¿Ya? Cariños. Ya, profesor, Chao, gracias. profe, gracias. Chao, profe. Chao, Chao, profe, que profe. esté bien. Profe. Chao.